Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el podcast de la comunidad Nexo. Estamos en nuestro 7º episodio. Mi nombre es José Pablo Quiroz, formo parte de esta comunidad y hoy estoy con Diego Araya, nuestro pastor. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? vas? Pura vida. Pura vida. Gracias. Estamos emocionados porque este es ya nuestro 7º episodio y lo tenemos dentro de la serie Somos Iglesia, que es la serie que hemos venido desarrollando para estudiar a la iglesia, precisamente su concepto. Hemos estudiado el porqué de la iglesia. Y en los últimos episodios, incluso de podcast, también estuvimos hablando acerca de retos de la iglesia, que es algo que no vamos a retomar plenamente en la misma línea de la vez pasada, pero sí vamos a hacer una referencia específica y tal vez hasta un ejemplo de un reto el día de hoy. Y es que para el día de hoy, el tema principal que queremos comentar es la misión de la iglesia. Queremos comprender un poquito acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de misión. Queremos comprender si es o no un reto para la iglesia, la misión en el siglo XXI, y tal vez verla un poquito en el contexto social y cultural del siglo XXI. Claro. No es lo mismo misión en el siglo XV que como es ahora. Y también, pues, entender un poquito acerca de cuál sería nuestra perspectiva en Nexo respecto de la misión. ¿Cómo la entendemos la misión y cómo la queremos ver manifestada? No en las personas que son parte de organizar 3 o 4 eventos, sino en la comunidad como tal. En la dinámica de la iglesia como tal. En la dinámica de la iglesia, exactamente. Entonces, pues comencemos. Tal vez ahí el primer tema es, hablemos de misión. ¿De qué hablamos un poco cuando estamos hablando de misión, Diego? Sí, hay una cosa interesante porque se usa misión, se usa misiones ya como en el sentido, el acto de misionar. Sí. Pero yo creo que la cosa que a mí más me conecta con el sentido de misión es cuál es el propósito por el que somos y existimos. Claro. ¿Verdad? Entonces, el entendernos iglesia, el entendernos parte de algo que Dios propicia, que nos invita, tiene que ir asociado no solo con la idea de la misión de la iglesia, sino con la misión del Dios que nos llama a ser iglesia. Claro. Y yo creo que ya eso hace diferencia, porque no solo que es la misión de la iglesia, es la misión que la iglesia cumple o lleva a cabo, pero la misión viene directo desde el creador de la iglesia, el que nos invita y el que nos pone en esta posición como creyentes, como hijos de Dios, es Dios. Entonces, la misión para mí es el corazón, la intención de Dios, que Dios siempre ha revelado, desde que Él se ha revelado a través de la palabra de Dios, a través de la historia, obviamente en Jesús. Y hoy en nuestro tiempo, con la dinámica de iglesia, Dios sigue ahora invitándonos a que participemos de esa que es su misión, ¿verdad? Entendiendo la misión de Dios, simplificándola, es como un Dios que quiere darse a conocer y quiere redimir, quiere rescatar lo perdido, ¿verdad? Sí, aquí creo que ya eso que decís inmediatamente nos trae una consecuencia, una primera consecuencia, que es el método de una organización cristiana, una comunidad cristiana, para encontrar esa misión. Porque pienso en 2 escenarios posibles. En el escenario A, las personas que están tal vez pidiéndole a Dios su guía y orando al respecto del tema y decidiendo acerca de ciertos propósitos y demás, se sientan todos ellos y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué definimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos buscar? Y en la otra opción, la opción B, lo que sucede es que esas mismas personas tratan de identificar en lo que se nos ha revelado en Jesús mismo, en la Biblia, identificar lo que se nos ha encomendado como misión. Claro. Sí, creo que me parece evidente la diferencia entre ambas cosas. En una, ese grupo de personas tiene que ponerse a idear una misión, inventar una misión, mientras que en la segunda parece que lo que tienen que hacer es encontrarla, descubrirla en el texto revelado, en la vida de Jesús, y a partir de ahí vivirla y ejecutarla. Claro. Yo creo que, y es un ejercicio interesante de ver en las misiones que tienen las organizaciones o las instituciones eclesiásticas, digamos, ¿verdad? Que tienen una profesión de misión, visión y todo lo demás. Y yo creo que toda misión para una congregación y para una iglesia está dada y está clara. Yo creo que el ejercicio que hacemos cuando nos organizamos como iglesia, como congregación, es cómo queremos articularla nosotros, o sea, cómo queremos proyectarla, o el enfoque que queremos darle según el país en el que vivimos, el idioma, la realidad socioeconómica, lo que sea. Pero siempre es una forma de articular la misión de Dios, por lo que decía, porque es dada por Dios. Entonces, una buena evaluación a veces es cuál es nuestra misión y qué, como iglesia, digamos, y qué de eso está fuera de lo que ya Dios nos dio como la misión de Él
porque yo creo que el primer ejercicio para nosotros es si yo estoy reinventando la misión y nada más diciendo que es la misión de Dios o es la misión de la iglesia, o si estamos más bien como abrazando la misión de Dios y nada más aplicándola a nuestro contexto. Claro. Entonces, el gran reto es, yo quiero ser partícipe de la misión dada por Dios. No hay necesidad de crear misiones. Pues se crean y se hacen, pero siempre con el cuidado de que podamos vivir bajo el cumplimiento de la misión de Dios, la misión dada por Dios. Dios Claro. se reveló a través de su Hijo y quiere acercarnos con Él y que nosotros podamos tener una relación con Él. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, a fe y a vida eterna. Entonces, ese es el corazón de la misión de Dios, ese es el quehacer de Dios y que ahora como iglesia debemos entender el privilegio del que seamos invitados, dice, del ministerio de la reconciliación, articula por ahí Pablo, ¿verdad? Y esa es como una forma en la que yo veo. Vivir en la misión de Dios es participar activamente del ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliando qué? Bueno, no, nada más anunciando la reconciliación que el Padre nos ha anunciado a través de su Hijo. Ser partícipes de esos. Esa es en esencia la misión de Dios. O sea, ya Dios delimitó la cancha, lo que decís, le puso cal alrededor de la cancha y nosotros tenemos la dicha de ser jugadores dentro de esa cancha que fue delimitada. Claro. Y podemos mover a veces para acá, a veces para allá, pero siempre dentro de ese espacio, nada de ir a buscar entonces canchas nuevas. Sí, espacios nuevos. Muy bien. Aquí tal vez el punto que nos resulta interesante es, con ese concepto, con esa base conceptual que mencionabas, ¿cómo estamos viendo la misión en el siglo XXI? La iglesia, y aquí hacemos la referencia al episodio 6, nuestro episodio anterior, que tenía que ver acerca de la sociedad posmoderna, que tenía que ver acerca de la sociedad que también ha sido llamada postcristiana. ¿Cómo entiende la iglesia ahora la misión? Tal vez podemos iniciar con qué estamos viendo y qué dificultades puede haber. Pero ¿qué vemos? ¿Qué encontramos acerca de la misión en la iglesia en el siglo XXI? Sí, es una muy buena pregunta. Creo que hay varios elementos que decías de entender cómo esa misión fue entendida y fue llevada a cabo a través de la historia. Y habrán episodios que podemos celebrar con orgullo como creyentes y decir que bien la misión del Padre llevada a cabo, y otros episodios de la historia donde podemos decir esa no era la idea. Creo que precisamente hablando de nuestro momento actual, uno de los retos que veo es cómo no ensimismarnos en la misión. Y tal vez para explicar esto es cómo no ver la iglesia como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar esa que es la visión de Dios. Entonces, creo que un reto importante es no encerrarnos o ensimismarnos como congregación en que el último propósito es nosotros mismos y nuestra comunidad y nuestra gente y nosotros, que de hecho está asociado con esta característica individualista que mencionamos. Sí. Yo creo que la iglesia se ha cargado en parte de esta característica también. Entonces, algunos han usado esta expresión, ¿verdad? Como que muchas congregaciones, muchas organizaciones han estado creando sus propios reinos y han dejado de ejercer la misión de Dios en el reino de Dios. Correcto. Que es en el que, digamos, hemos sido llamados a establecer, por decir así, o dar a conocer el reino de Dios. Entonces, esa analogía de, bueno, ¿en qué momento dejamos de promover el reino de Dios para promover nuestros propios reinos? Hablando de intereses, hablando de iglesias o congregaciones. Que ese ensimismamiento que estás mencionando muchas veces resulta, en la práctica, en que casi que el único ministerio que sale es el ministerio de acción social, el ministerio de las obras sociales, que, a ver, son importantísimas y es parte del llamado de la iglesia. Hay llamados específicos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del cuidado de grupos vulnerables de la población. Nadie niega su legitimidad ni nadie niega su importancia, pero parece que es el único ministerio que sale, ¿verdad? El ministerio que hace buenas obras y la iglesia como tal es llamada a salir como iglesia, no solo a tener un grupito particular y específico que es el que va, ¿verdad? Y sí hemos visto, me parece, en el desarrollo no solo de la iglesia latinoamericana, sino también me parece en la iglesia a nivel de Estados Unidos, que puede haber a veces esos ensimismamientos que encierran a la iglesia y que no le permiten entonces ese envío, ¿verdad? Sí. O esa conexión. Y cuando hablamos de envío podemos hablar de misiones tanto dentro de la misma cultura como podemos hablar de misiones transculturales, ¿no? Son conceptos que podemos manejar, pero al final de cuentas esa
ese vínculo con la comunidad, ese vínculo con el otro, ese vínculo con aquel que no ha sido transformado por la palabra y por el Espíritu Santo, puede perderse y relegarse solamente a un acto social de valor, pero que no transforma las vidas de muerte eterna a vida eterna. Sí, sí, hay una... Bueno, y entre las organizaciones misioneras, bueno, yo tengo 15 años de participar en una organización de corte misionero, de entrenamiento, de capacitación y de envío. Y obviamente, pues en ese tiempo he logrado percibir un poco la dinámica de la organización en la que participo, Sí. pero también en relación con cómo lo hacen otras organizaciones. Y de hecho, en los últimos años ha habido una gran popularidad por iniciativas misioneras que tienen una gran carga social. Sí. Tanto, como decías, que se vuelve al final, a veces, se vuelve como un enfoque demasiado exacerbado en la parte social y no tanto en la fe. La fe se vuelve como algo accesorio, pero la obra mayormente es una obra social. Y yo creo que ahí es donde entra el riesgo, ¿verdad? Como de cuál fue el llamado inicialmente. Y yo creo que no, una cosa no debería restar a la otra. O sea, si queremos como propósito de misión dar a conocer el nombre de Jesús en una comunidad X con ciertas necesidades, es identifica las necesidades, sirve a tu propósito inicial, dar a conocer la palabra de Dios, y además sirve para reflejar el amor de Dios a través de, qué sé yo, un tema de levantar la parte educativa de un lugar donde tiene infraestructura y hay un montón de muy buenos ejemplos, de hecho, y hay en la historia, que creo que un día deberíamos sentarnos a hacer el ejercicio, hay una cantidad grandísima de misioneros haciendo impactos significativos y cambios hasta culturales en la historia, a través de movimientos misioneros. De ahí que está tan importante retomar esa esencia de la iglesia. Es que las misiones nunca debió haber sido algo que un grupo de personas dentro de la iglesia ejecuta y hace, sino que las misiones es algo que la iglesia en esencia es y en esencia ejecuta. Somos la misión de Dios y llevamos a cabo la misión de Dios. Entonces, obviamente, el fenómeno que ha sucedido y que hay algunas personas que se identifican con eso y entonces ellos son los que favorecen de alguna manera esa idea, pierde que toda la comunidad esté activa y esté consciente de esa responsabilidad misional. Entonces, claro, volviendo al tema que decías, la acción social puede ser una respuesta muy rápida a que tenemos algún tipo de misión, pero todavía tenemos que evaluar y decir, ¿es esta actividad social suficiente para decir, check, estamos haciendo la misión de Dios? Mira, un tema que surge ahí también es cuando se levanta apoyo a nivel de proyectos misioneros o familias que están levantando apoyo para servir en diferentes lugares, ya se ha comprobado que todos los proyectos que tienen un carácter social son los que más logran levantar apoyo. Entonces, en un sentido, lo que estamos diciendo es, si alguien va a tener un impacto social directo, la gente inclusive está hasta más dispuesta a dar o a favorecer eso. Pero si alguien dice, ocupamos iniciar un movimiento de discípulos en Haití, en alguna región, ya por estadística sabemos que va a durar más tiempo en levantar el apoyo y que la gente responda en eso. Lo cual quiere decir, en resumen, en que seguimos valorando a veces más el accionar social por sobre la misión soberana de Dios de den a conocer el nombre de Jesús a toda lengua, a toda nación. Sí. Esa es la esencia. Entonces yo creo que deberíamos seguir enfocados en la misión sin dejar de hacer también lo social, que además conecta perfectamente. Cuando uno ve a Jesús, Jesús nunca dejó de revelar quién era Él por darle de comer a una gente, sino que mientras hacía una cosa, hacía la otra. Y creo que ese es un reto importante de evaluar en cómo actualmente en las iglesias se lleva a cabo esa misión. Correcto. No, y vemos, con ese último punto que decías, en una fase tal vez más específica o más resaltada de la vida de Jesús, hay una parte en la que se resalta con mayor forma esa posibilidad y capacidad de Jesús de atender a la necesidad física, a la necesidad de este mundo y también de atender a la necesidad espiritual. Lo vemos en varios contactos y a veces incluso desde el punto de vista cronológico, seguiditos, uno tras el otro, se topa con este y luego con este otro y luego va con este otro y casi que todos parecen ser, todos tienen una necesidad de algún tipo, sea física, sea falta de comida, sea etcétera, etcétera, y él va como tomando esos pasos, pero a su vez siempre va manifestando además quién él era.
Sí. Entonces encontramos esa dualidad que bien decís, modelada desde Jesús mismo, no solo por algo que debería ser la iglesia. Y también ahora que tocabas el punto, me parecía interesantísimo, que creo que lo vamos a desarrollar con mayor detalle en la enseñanza que tenemos ahora, ¿verdad? A finales de septiembre, Sí. que vamos a estar entonces comentando acerca de esa progresión de la misión de Dios y ahora cómo la iglesia, cuál es el rol que desempeña dentro de ese proceso. De paso, entonces, invitarlos, por supuesto, que nos acompañen en esa enseñanza Domingo que tendremos. 25 de septiembre. 25 de septiembre, precisamente. Aquí, entonces, tal vez el tema más importante es, vemos una misión a nivel siglo XXI en la que las iglesias tal vez a veces se ha dejado de lado. Se puede haber tomado como un elemento a que además, en cuanto a costos y recursos financieros, por su definición, va a llevar un déficit. Porque está tratando de conseguir un retorno de inversión, si lo queremos poner en términos financieros. Un retorno de inversión no perceptible en dinero económico, claro, en moneda, en metal, sino que el retorno de inversión que tiene lugar en almas, tiene lugar en gente que crece. Un impacto espiritual. Un impacto espiritual, correcto. En la gente que pasa desde un estado de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces, con mayor razón, hasta económicamente es a veces difícil o hasta justificado por parte de algunos espacios de que no haya misiones, porque no hay dinero, no se tiene el dinero y no produce, no retorna. Sí, ese aspecto es interesante porque otra vez volvemos a ver desde la estructura que sostiene, digamos, la estructura, por decirlo así, administrativa de las iglesias, de las congregaciones, no está muy orientada a esto. Entonces uno ve el presupuesto que existe para las áreas y casi vamos a ver la mayoría de estos lugares, iglesias, destinando un monto más bajo, ¿verdad? De hecho, en Estados Unidos había números que hablaban de eso, ¿verdad? En Estados Unidos se mide la infraestructura, se mide los que atienden a la iglesia, que llaman, y miden diezmos y ofrendas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, una pregunta que yo sé que unos amigos por ahí por algún tiempo hemos hablado es, bueno, ¿será que estas tres cosas son las cosas que debemos estar midiendo cuando nos congregamos y como iglesia? ¿Cuánta gente vino? ¿Cuánto dieron? ¿Y cuánto desarrollo de infraestructura tuvimos? Ahora, no estoy diciendo que no valga la pena medir esto. Lo que estoy diciendo es que si medir esto nos va a seguir orientando a la misión de Dios o si no, más bien nos va a distraer de la misión de Dios. Y es un gran reto, como estabas diciendo, porque al final tal vez no tiene la lógica que la gente espera desde el sentido financiero. ¿Cómo vas a invertir un montón de dinero y un montón de esfuerzo y un montón de recursos y un montón de cosas en gente que no conoces? O sea, pareciera lógicamente justificable no estar dispuestos a, pero al final es porque estamos midiendo otra vez como el reino de Dios con indicadores no espirituales o con indicadores ni siquiera bíblicos, ¿verdad? Para nosotros en Éxodo eso es un gran reto porque somos una comunidad que está organizándose, que está creciendo y que estamos queriendo articular la misión de Dios para las generaciones que estamos sirviendo, para las familias y todavía nosotros respondiendo nosotros mismos a estas preguntas. Precisamente. ¿Cuál es el porcentaje que vamos a destinar a esto? ¿De qué manera vamos a propiciar esto? ¿De qué manera también queremos cuidarnos de ciertas prácticas? Yo, otra vez, por la experiencia en el trabajo con misiones que he tenido la oportunidad de ver y visitar iglesias en Costa Rica y fuera de Costa Rica y hablar de estos temas, de cómo está organizado y cómo se ve. Y no es raro encontrarse iglesias que dicen, bueno, es que nuestro enfoque no es en misiones. Claro. ¿Verdad? Sí, eso es común. Y es común, como dices, y uno puede como asustarse, pero es común. Y entonces y aquí es donde está tal vez lo contradictorio. ¿Cómo es que la iglesia, que es en esencia el reflejo de la misión de Dios, o sea, el reflejo de que Dios está llevando a cabo el darse a conocer y ofreció a Jesús y todo lo demás, cómo es que el resultado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros no sigue desenvolviéndose en esa misma orientación? Es como que ensimismarnos como solo en nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que una frase que a mí me gusta usar es, si amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. Entonces no es como que Él me ama y me bendice para yo sentirme cómodo y aquí estar entre nosotros entretenidos, sino que amar a Dios y recibir el amor de Dios también se retribuye con amar lo que Dios ama, y Dios ama al perdido.
y ofreció a su hijo por el perdido. Entonces es insostenible llamarnos iglesia y ser iglesia si no amamos y si no nos aplicamos a lo que Él ama y a lo que Él se ha dado. Vos decís casi que iglesia y misional casi que son un mismo concepto. Casi que decir iglesia misional es redundante. Si la iglesia existe, sí, debe ser misional. Debe ser. Y suena redundante, pero yo creo que el ejercicio es como para enfatizarlo. Correcto. No, exactamente, correcto. Es redundante, pero sí, no hay otro sentido de reunirnos y de ser iglesia solo por nosotros mismos. Nosotros hablamos de celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en mi vida, en mi familia, en los grupos, en la comunidad. Pero nosotros queremos invitar a que la gente celebre y conozca con nosotros este Cristo, sí, muerto y resucitado. Y no hay forma que lo conozcan si no tenemos un carácter misional. Es un gran reto porque entonces, y aquí vienen varios temas, es cómo estoy siendo yo misional en mi vida, como persona, individuo, digamos, separado del ejercicio comunitario de iglesia. ¿Cómo lo estoy haciendo en mi casa? ¿Verdad? Y yo sé que vos vas a ahondar más en estos temas, claro, la próxima semana, pero en los diferentes círculos en los que nos desenvolvemos, cómo yo estoy evidenciando como hijo de Dios y como discípulo de Cristo esa actitud misional. Porque sí, el gran reto es posible ser iglesia sin ser misional. Que ya ahí creo que estás tocando de inmediato temas de nexo como comunidad específica, como organización eclesial, como lo quieras llamar, ¿verdad? Como la iglesia local. En nuestro caso específico, ¿cómo vemos en Nexo la misión? ¿Qué entendemos en Nexo de la misión? ¿Qué percibimos? ¿Cuáles son nuestras intenciones, objetivos? Y por qué no incluso temas que estamos resolviendo, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo vemos? Y en eso queremos ser vulnerables, en el sentido, claro, que no estamos discutiendo esto pensando que tenemos las respuestas a todo. Pero sí lo hacemos como un ejercicio en el que queremos comprometernos con acercarnos a la sensación y la iniciativa que como iglesia debemos tener. Yo pensaría que Nexo, y lo hemos hablado, desde el nombre, presenta la posibilidad de que la gente pertenezca a una comunidad que está esperando que conecte con otros. Es esa idea de vincularnos, esa idea de estar conectados, de anexarnos, de tener ese nexo. Entonces queremos conectar con las personas, que la gente conecte con Cristo y queremos propiciar eso. Entonces, una de las iniciativas para nosotros es crear diferentes ambientes, y hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Estamos hablando de los grupos pequeños, donde hay una dinámica específica que resulta ser más factible para un no creyente iniciarse en esa dinámica que el ir tal vez a una celebración. Pero bueno, está la celebración donde puedes invitar a alguien y después también están los recursos en los que estamos trabajando como eso. Pero la pregunta ¿es suficiente? Eso es todo. Y de las cosas que hemos discutido es, bueno, no es suficiente. Y el ideal que queremos compartir con todos mientras hablamos de esto es que soñamos con una comunidad donde cada familia que participa en Nexo eventualmente termine apoyando una familia en misión. Nosotros como comunidad, de hecho es algo que comenzamos a hacer desde el día 1 de nuestras reuniones. Y fue una discusión que tuvimos, por cierto, acá en una reunión. Correcto. Dijimos, ¿cuándo es el momento de apoyar a otros en misión, en el sentido económico y en otras formas también? Y una de las preguntas era, ¿esperamos a tener los fondos que quisiéramos o lo hacemos desde ya y lo establecemos? Y nosotros en fe dijimos, comenzamos a compartir ya y no posterguemos esto a cuando, porque yo creo que es una gran tendencia a nosotros es postergar para cuando las condiciones sean óptimas. Cuando sobre la plata, cuando sobre no tengamos dinero, de ponerla, entonces sí, de ahí sí la damos. Y nosotros creo que Comunidad de Fe hemos dado este paso de fe de decir, queremos apoyar desde el primer mes que comenzamos a reunirnos, estamos apoyando otra iniciativa eclesiástica en Bejuco, en una zona costera del Pacífico Central, a una pareja, una familia joven que hace ya, creo que ya por 6 meses han estado iniciando una iglesia que tiene muchas características que comparte con nosotros, grupos pequeños, familias compartiendo, investigando en la vida de Jesús, creciendo y con una dinámica playera, llamo yo, porque literalmente se reúnen en la playa. Y yo este año, de hecho, tuve la oportunidad de acompañarlos con ellos, acompañarlos en una de sus reuniones y enseñar y compartir con ellos. Y fue como
ha sido un gran gozo poder decirle a ellos, estamos con ustedes, creemos en ustedes, creemos en lo que están haciendo y estamos haciendo lo mismo. Entonces nos sentimos, esa es la otra cosa que la gente tiene que ver, la oportunidad de, el gozo de participar de lo que Dios está haciendo. No tienes que hacerlo vos, pero participar con otros y apoyar y orar por ellos y poder ayudar también en la parte económica, que es un gran tema. Entonces en Nexo eso es lo que estamos haciendo y como les decía, nuestro ideal es que las 10 familias, las 12 familias que están siendo parte de Comunidad Nexo, poco a poco se sientan retadas a decir, yo no solo voy a cooperar en el sentido de que Nexo está compartiendo con otros, sino que yo como familia quiero buscar a una persona. Y puedo hablar de esto porque por años ha sido así. Nuestra familia tiene una dinámica bivocacional, ¿verdad? Gwendolyn tiene su trabajo como profesora y yo he venido trabajando a tiempo completo, entrenando, enseñando y siendo pastor y misionero por algunos años. Y una de las cosas que a veces la gente pregunta es el sostenimiento económico, que es un reto, obviamente. Y hay familiares, hay amigos y personas que por años nos han apoyado. Pero una cosa que uno con el tiempo fácilmente se da cuenta es que más allá de lo que la gente puede apoyarte económicamente, es gente que dice, creo en lo que Dios hace a través de tu vida y tu familia. Y esa sensación para alguien que ha decidido tomar su vida y la mayor parte de su tiempo para orientarla a la misión es un empuje y un ánimo increíble. Y yo quiero retar a las familias a decir, busca con quién puedes tener este ánimo. Hay un montón de familias ticas y fuera del contexto costarricense también que quieren tener compañeros y que quieren tener gente que literalmente les acompañe y que están detrás de ellos en la misión que están haciendo. Y estamos hablando de más que solo dinero, ¿no? Claro. Estamos hablando de un acompañamiento, de un caminar en conjunto, de compartir la vida. Claro, el dinero es parte de, pero la vida, el dinero, el evangelio, las experiencias cristianas, etcétera. Totalmente. Y esa parte, pues a veces no se habla mucho porque está como del lado de los misioneros y los misioneros tampoco hablan demasiado de esto. ¿Verdad? Difícilmente una persona que está dedicada a tiempo completo y está enfocada en la misión, a veces ni se siente tan cómodo hablar de estos temas. Pero ese apoyo y esa familiaridad y esa hasta honra que significa para una persona recibir fondos para poder seguir desarrollando lo que estás haciendo es importante. Entonces nuestra iniciativa con Nexo es eso, es como iglesia estamos apoyando, vamos a seguir apoyando más personas, correcto, pero también como individuos queremos retarlos a inviertan en más formas de apoyar, de asistir, de acompañar a personas que están en la misión. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Que es coherente con la idea de que iglesia no es el grupo de gente que se está dedicando a planificar o a planear ciertas cosas, o el que tiene el micrófono y habla, o solo el pastor y su esposa y los chiquitos, sino que iglesia es la totalidad de las personas que han nacido de nuevo. Entonces, todos aquellos que asisten a Nexo en este caso, también se espera lo mismo que se espera de Nexo, que se espera del liderazgo, que se espera del pastor. La misión fue dada de manera general. Para todos. Entonces, creo una motivación a que todos sintamos esa motivación a misión, más que tal vez un deber de misión, que podría tal vez verse así, pero verlo desde la perspectiva positiva, esa motivación, ese gusto, esa alegría por la misión. Y hay pocas cosas, y aquí tal vez mi relato personal, vos contaste un poco el tuyo desde tu perspectiva. Sí. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de hacer eso, de apoyar a personas que han dedicado y dedican una gran parte de su tiempo a eso, tanto acá en el país como fuera de. Y es muy bonito poder compartir, de leer sus cartas, lo que cuentan, lo que van pasando, cómo avanzaron, saber de las dificultades también cuando suceden, porque también se comentan, poder apoyar y poder sentir una alegría cuando por alguna razón tal vez se apoyó y eso termina en que la persona te agradece de manera particular, o era un buen timing porque en ese momento necesitaba ciertas cosas, o simplemente una llamada o conversar, o también aprender de vuelta, porque por eso decíamos, es más que solo dinero. Es una relación, es un vínculo real con las personas, y entonces pocas cosas tan ricas como poder tener una conversación con un amigo misionero en el sureste asiático y poder escucharle de las dificultades allá, de la cultura además, pero también poder preguntarle acerca de ciertas cosas, acerca de su experiencia y cómo lo podríamos aplicar desde acá. Entonces, a final de cuentas, la misión siendo compartida
es como esa celebración que buscamos tener también nosotros cuando nos reunimos presencialmente cada 15 días, ¿no? Es un reunámonos y unámonos a compartir lo que hemos estado haciendo para celebrar lo que ha estado pasando en las diferentes partes, y todos somos, como lo veíamos también en las enseñanzas de esta serie, alguno es el brazo y otro es la pierna y otro es el ojo, y tal vez otro es el ombligo. En este caso tal vez yo soy el ombligo, pero bueno, ese tipo de cosas creo que hacen que se genere una comunidad más real de personas. Es cuando entendemos la iglesia de las personas. Y de nuevo, y una vez más, lo hemos machacado durante varias partes de esta serie, no como el edificio o como la institución. Porque muchas veces relegar a la institución o al, si se quiere, edificio, la obligación de la misión, y no tomarla como una obligación de cada familia, de cada persona, es una muestra más de que nuestra comprensión sigue siendo edificio-céntrica, institución-céntrica, y no persona-iglesia-céntrica. Sí. Yo creo que el carácter misional nos hace recordar el carácter también universal de la iglesia. Sí. Porque entonces cuando estás en contacto con gente que está trabajando y sirviendo en diferentes contextos, te das cuenta, eres más sensible a la necesidad. Correcto. Porque la necesidad tal vez no la percibes aquí, pero está muy cercana. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? Personas también que hemos apoyado familias por algún tiempo, Gwen y yo, la sensación que ellos dicen cuando nos cuentan, y ustedes estaban ahí con nosotros, ¿verdad? Y uno tal vez no entiende lo que está diciendo la persona, pero en esencia es, ustedes están con nosotros en lo que hacemos, ¿verdad? Hay otros amigos también que nos han apoyado a nosotros por años, y visitándolos, uno de ellos me decía, para mí es un gozo que tus hijos crezcan con los míos. Claro. Y yo no podía tal vez ni entender la dimensión de esto, pero esta es una persona en otro idioma, en otro contexto, pero él se siente con nosotros en la misión, ¿verdad? Y pregunta por Nexo, ¿verdad? Y sabe de Nexo hace unos cuantos años, antes que existiéramos como iglesia, como congregación. Entonces el gran reto es esto, ¿verdad? Como que todos nos sentamos partícipes de la misión, todos nos sentamos partícipes activos de la iglesia, descentralizado de lo que solo hacemos nosotros, y con una visión. Tal vez la metáfora que tengo es como ensanchar la visión y decir, hay cosas que Dios quiere hacer y hay cosas específicas que Dios quiere hacer a través mío y de mi familia. Y no puedo, como decías, relegar a la institución. No, yo doy a la institución y ellos se encargan. Bueno, es que no puedes, la institución no puede obedecer por vos. Y hay retos también donde queremos, y yo quiero también aprender cómo Dios quiere usarme a mí con un grupo de personas específico, con una familia, con una necesidad, y ser capaces de responder con un carácter misional, como yo sí voy, yo sí oro, yo sí participo, yo sí estoy económicamente activo. Entonces, ese es un reto para nosotros. Y volviendo a lo que decía antes, no lo decimos desde que ya lo hacemos a la perfección, pero lo decimos como un reto activo que tenemos al frente, sobre todo en la etapa en la que estamos de afianzarnos como iglesia o de entrar en una dinámica familiar, que es lo que yo he sentido que ha venido pasando, ¿verdad? Como identificados con, ok, ¿por qué nos reunimos? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Y cuáles son las razones? Y si no ha sido obvio, uno que queremos que sea obvio en Nexo es, nos reunimos para llevar a cabo la misión del Padre. Correcto, precisamente. Que al final de cuentas es un acto de obediencia. Decía un pastor de jóvenes de una congregación nacional, decía, ¿qué es más impresionante? ¿Que yo llegue, comparta el evangelio con Juancito? ¿O que se le apareciera un ángel del cielo y le trajera el mensaje y se lo pusiera ahí y Juancito fuera convencido? Él decía, pues lo del ángel es más impresionante, sin duda alguna. Pero por alguna razón, Dios decidió que la manera en la que se lleva a cabo en estos tiempos es a través de nosotros, la iglesia. Entonces, Él tiene un criterio para definir, es así, esa es la forma en la que espero seguir dándome a conocer. Eso, y obviamente con el apoyo y el sello del Espíritu Santo en medio de todo el proceso. Pero qué interesante que realmente pudo haber sido así por ángeles, pudo haber sido por mensajes en el cielo, pudo haber sido por qué otra manera, pero la forma en la que decidió que lo hagamos es a través de nosotros, la iglesia. Y es interesante, la máxima expresión de Dios está manifiesta en Jesús, hombre. Correcto. Otra vez. ¿Verdad? Yo creo que debemos recordarnos, hay algo glorioso que pasa en nuestras vidas cuando conectamos con el propósito de Dios. Y ahí está el propósito de Dios, que nosotros podamos ser luz y que nosotros podamos ser un megáfono de su mensaje. Y eso a mí me reta, sobre todo en una sociedad que necesita esto.
¿verdad? Entre la familia, entre los barrios, las comunidades y ante una sociedad que hemos visto que es cada vez más antagónica a la fe, más resistente. Y no tengo la duda de que en Costa Rica, aunque ahorita gozamos de libertades, semana pasada estábamos en la sabana y oramos y leímos la Biblia juntos, yo decía, esto es increíble, esto es una gran libertad. Pero bueno, ¿cuáles son los riesgos de que esto deje de ser así en algún momento? Y puede sonar muy disparatado, pero eventualmente no será quizás tan libre, ni tan fácil. Y no en todos los lugares del mundo hoy lo ha sido. Es así. Exactamente. Entonces hay un montón de cosas que como iglesia nos sentimos muy retados a decir, queremos apropiarnos de esta sensación de que somos una iglesia misional activa y que asumió la responsabilidad. Es una manera de decir, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Es una manera de decir, heme aquí, yo quiero ser el que responde en obediencia y en la manera en que vamos creciendo. Una cosa, tal vez para ir cerrando con esto, una cosa en mi proceso personal de vida que me hizo crecer mucho y me ha hecho crecer mucho es que gracias a Dios desde hace mucho tiempo logré estar conectado con esa actividad misional. Y yo atribuyo mucho de mis experiencias y mucho, digamos, de mi conocimiento, lo que he aprendido y lo que he visto, a estar conectado con una dinámica misional. Y yo quiero retar a todos como creyentes a buscar cuáles son esas dinámicas que van a propiciar también tu crecimiento, ¿verdad? Y es un reto a salirse de la zona de confort, es un reto a evidenciar necesidades no solo en mi familia, pero en la tuya y en los demás, y que activar un poquito esa sensación de llevo a cabo la misión de Dios. Muchas gracias, Diego. Buenísimo. Este fue el episodio 7 de nuestro podcast de Nexo, de Comunidad Nexo. Si usted quiere revisar los demás, están en nuestras redes sociales, incluyendo los videos en YouTube. Entonces ahí los pueden estar revisando. También si les quedó la espina de cuáles eran los otros retos de los que estuvimos hablando la vez pasada, pues entonces ahí los pueden revisar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y además la próxima semana, si Dios quiere, estaremos finalizando la serie Somos Iglesia. Así es. Cerramos mes de septiembre y además cerramos serie. Entonces vamos a estar exponiendo un poquito más acerca de estos temas de la misión. Invitados también a acompañarnos. Nos reuniremos en Sabana Norte, domingo 10 de la mañana, domingo 26 de septiembre. 25 de septiembre. 25 de septiembre. Muy bien. Entonces, agradecerles. Gracias por estar sintonizados a nuestros canales y nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere. Bendiciones. Hasta luego.